aquí en Nuevas Mañanas. Y está sonando el timbre porque hoy tenemos dos excelentes invitadas. Hola, ¿cómo está? Un fuerte aplauso. María Belén y Patricia. Adelante. ¿Cómo están? Bienvenidas. Un gusto. Qué alegría tenerlas. Igual. Tenemos acá que presentar a Patricia Carmelo, ¿cierto? Sí. Ella es directora de la Fundación de Alergias, Sí. ¿cierto? Y tenemos acá a María Belén Bocio. María Belén Bocio. Así que les damos la bienvenida acá porque vamos a tratar un tema muy importante que yo sé que la gente en la casa va a estar muy interesada, ya que es algo que cada vez se está haciendo como más común entre la población. Sobre de todo, el mundo. lo triste de esto es que cuando llega la primavera mucha gente se alegra, pero otros se entristecen. Y cada uno de ustedes tiene una historia con respecto a esto. Doctora, usted es inmunóloga Inmunóloga clínica clínica y trabaja en el centro... del alérgico. O sea, para usted, primavera, se llenan las horas. Exacto. En primavera no se puede ir de vacaciones para el inmunólogo, porque tenés tanta consulta que tenés que estar. ¿Y cómo entra en esto? Y por su tonada me parece que... Que no es de acá. Que no es de acá. Es de otro lugar. Yo soy argentina, soy de Córdoba. Ya. Rico. Y ahí se especializó y nació esto Exacto. por... Terminé medicina en Córdoba y después me especialicé como inmunóloga en Córdoba. Y ahí, bueno, después de recibirme de inmunóloga decidimos ir para otro lado. Y elegimos a Chile en realidad por cercanía, básicamente. Así que nos vinimos a Chile, empecé los trámites de la reválida y finalmente terminé como inmunóloga clínica acá también. Mire, qué bien. Y Patricia, tú estás del otro lado de la área, la gente que ha padecido esto de las alergias, pero fundación, uno dice fundación, algo que el gobierno o el Estado no pudieron resolver, se tuvo que levantar una fundación para salir adelante y poner este tema. ¿Cómo es esta historia de la fundación? ¿Cómo llega a fundar? ¿Hace cuántos años atrás? Cuéntanos un 11 poquito, años. Patricia. Bueno, yo soy, para empezar, soy madre de una niña de 12 años ahora, que ella de nacimiento tuvo alergia a la proteína de leche de vaca. En ese tiempo estábamos acá en Chile y para empezar el diagnóstico fue bastante difícil de llegar a un diagnóstico certero rápido. Ya. Pero después venía toda la parte del tratamiento, que el tratamiento era de alto costo para Chile, era aproximadamente 300.000 a 500.000 pesos al mes. 11 años Hace atrás. 11 años. Ya. Estamos hablando de un momento donde la alergia a la proteína de leche de vaca, sí, con su nombre y apellido, no existía en Chile. Era una enfermedad fantasma, no existía. Y eso significa, al ser fantasma, fuera del estado Fuera de los conceptos de la salud, fuera los planes y todas esas de cosas. toda cobertura de tratamiento. Entonces también se generaba un aislamiento social natural de las madres, los padres, de los niños, porque se sentían incomprendidos. Y ahí brota... Ahí brota La la fundación. Fundación Creciendo con Alergias, cuya misión hoy es buscar generar proyectos que mejoran la calidad de vida de estas familias. Muy bien, pasemos a tomar asientos, vamos a entrar en materia. Vecino, vecina, ve que traemos temas interesantes. Hoy una doctora, hoy una mamita que nos van a contar su experiencia con respecto a las alergias. Quizá usted es de las familias que dice, llegó la primavera y partimos rápidamente a la farmacia a comprar esos clásicos medicamentos, ¿cierto? Que ya ocupó el año anterior, no le funcionó, tuvo que ir de nuevo al médico. Bueno, estamos hoy aquí en Nuevas Mañanas y vamos a abordar este tema con la Fundación Creciendo con Alergia y también con el Centro, ¿cierto?, del Alérgico. Mire, yo no tenía idea que existían estas dos organizaciones, pero aquí tenemos a Patricia y tenemos a María Belén que nos van a ayudar a compartir. Vamos con Paula Portal y nuestras invitadas. Así, ya estamos ya instaladas para informarnos sobre la fundación, ¿cierto? Quiero saber un poco cómo nace este proyecto de la fundación, porque hay una historia detrás. Bueno, nos anticipaste antes de que nació por tu hija, pero ¿cómo fue este proceso de que se levanta la fundación?
Mira, fue hace 11 años, obviamente no existía las redes sociales como existe hoy. Hace 11 años nosotros venimos del tiempo de las listas de correos. Estos correos que te juntabas con varias mamás a compartir recetas y todo pasaba por mail, porque esto es antes del poder de Facebook, de las diferentes plataformas sociales que hay ahora. Yo llegué acá a la doctora con una hija de 9 meses que estaba diagnosticada con ratiquismo, porque ella no podía absorber los nutrientes que entraban en su cuerpo. Y esto era a causa de una alergia maltratada, en realidad, porque al no tener un diagnóstico claro, el tratamiento tampoco era tan evidente. Y la doctora me dijo, voy a darte el contacto de una mamá que tiene 3 hijos alérgicos. Entonces, me uní a ese grupo de correo que éramos como 30 más o menos. Compartíamos recetas, compartíamos el dato de cómo traigo la leche más barata de otro país, dónde compro esto que no tiene leche, porque vivíamos en un mundo donde esto no se hablaba, no era tema. Hasta que un día esta mamá, se llama Carolina Olivares, que es la fundadora original de esto, dijo, voy a invitarlos a todos a mi casa. A mi casa, 30 personas que tú nunca viste, vas a invitar a tu casa. Solo era correo. Miren esta receta de arepas, que no tiene leche, no tiene harina, no tiene huevo. Fantástico. Miren esta receta de un postre de Chiloé, que no tiene... Esa era nuestra forma, esto era nuestro contacto. Y ella dijo, los voy a invitar a mi casa para conocernos y compartir las recetas, porque a ella le gustaba cocinar. Yo le dije, eres bien valiente para hacer eso, ¿eh? Porque ¿quién? Desconocida, gente desconocida. Gente desconocida. Bueno, llegaron 13 familias y yo un papá solo. Claro, 13 familias, empezamos a conversar, parecía un grupo así sectario. Así yo, mi hija tiene alergia a esto, parecía Alcohólicos Anónimos. Era como un círculo. En la sala de su casa llegaron 13 familias y un papá solo. Y conversamos, obviamente fue muy emotivo, porque tú comprenderás tener una guagua, muchos de ellos, algunos 3, 4 meses. Ahora el diagnóstico es bien dramático, porque yo, por ejemplo, como diagnostiqué, como vi esto, a las 3 semanas abrí un pañal con sangre, pero era sangre, no era el puntito que lo ve la mamá, era sangre, así, mirabas con las personas que estaban allí, no, eso era sangre, entonces es bien dramático, es muy doloroso para una madre, y es mucho más doloroso cuando tú lo cuentas y te miran como... Claro. No te creen. Sí. Ahora, Patricia, esto provoca que se arme esta organización, claro, un poco para presionar a la sociedad, al gobierno, que tomen conciencia de esta enfermedad fantasma. Pero desde el punto de vista, María Belén, hoy día hay papás que ya están como automatizados. Dice, oye, viene septiembre, vienen las alergias, y uno, lamentablemente, por el desconocimiento, tiende a asociar, alergia, sí, el plátano oriental, estornudo mucho, me tomo una pastilla y eso está listo. Pero partamos del concepto, ¿qué es una alergia? ¿Y por qué brotan? ¿Esto existía antes? ¿Y hasta qué grupos de alergia podemos hablar? Las alergias son reacciones que hace el organismo frente a un alergeno, en realidad. Que el alergeno no necesariamente va a ser un polen, porque el polen puede ser inductor de alergias, pero también hay otros alérgenos como los medicamentos o los alimentos, por ejemplo. Y hay otros que cada vez se hacen más frecuentes, que son los alérgenos de contacto. Por ejemplo, gente que trabaja en determinado trabajo y que al estar en contacto constante con un alergeno se empieza a sensibilizar y empieza a tener, por ejemplo, dermatitis de contacto por ese alérgeno que está contactando. Las alergias se van a clasificar de acuerdo a cuál sea el origen de ese alérgeno en realidad. Entonces tenemos las alergias respiratorias en realidad, que pueden ser rinitis o conjuntivitis alérgica, que esa es la típica que aparece en la época de la primavera, pero a veces los pacientes hacen síntomas más graves, que son síntomas asmáticos. El asma tiene un principal origen que es alérgico en realidad. Entonces el paciente que es asmático tiende a exacerbarse cuando se expone a los alérgenos en realidad. Otro órgano de choque para la clasificación tenemos la parte respiratoria, la parte gastrointestinal, que ahí vienen todas las alergias alimentarias y que cada vez se ven más alergias alimentarias y que cada vez somos más alérgicos a más alérgenos alimentarios.
Y después el tercer órgano de choque es la piel en general, con las dermatitis atópicas o las dermatitis de contacto. Hay una alergia que es una alergia muy grave en realidad, que es la anafilaxia o el shock anafiláctico, que es cuando existe una reacción alérgica inmediata. Yo contacto un alimento, o sea que estamos hablando de alergias alimentarias, como un maní. A los 5 minutos de comer un maní se me dematiza el labio, me lleno de ronchas, me falta el aire y hasta puedo llegar a tener una pérdida de la presión, y el paso posterior en realidad es el paro cardiorrespiratorio. Entonces las alergias no son simplemente la congestión nasal de la primavera. Lógicamente la congestión nasal de la primavera genera una alteración en la calidad de vida del paciente. Obvio, porque el paciente no está bien en ese momento. Pero las alergias pueden ser muchísimo más graves, como generar la muerte de un paciente por consumir un alimento que no debería haber consumido. Y una pregunta, ¿cómo se pueden diagnosticar las alergias? Bien. Las alergias tienen diversos métodos diagnósticos de acuerdo a cuál sea el origen en realidad. No es lo mismo estas dermatitis de contacto que les comentaba, que es el diagnóstico generalmente es con un test de parche, que es un test que se coloca en la espalda, se hace una lectura a las 48 y a las 72 horas o 96 horas, que una alergia inmediata. Las alergias inmediatas se diagnostican con un test cutáneo, que es el típico que se conoce, que ponen unas gotitas en el antebrazo, luego se hace un raspado y se hace la lectura como a los 15-20 minutos, o a través de exámenes de sangre. Ay. Lo primero en realidad es asistir a un médico que esté capacitado en diagnosticar alergias, porque no es lo mismo una alergia retardada, inmediata, una alergia al maní que una alergia al huevo. Claro. Entonces lo primero es ir al médico capacitado en alergias, que es el médico alergólogo inmunólogo, y que en base a eso se establezcan los diagnósticos o los métodos que sean necesarios de acuerdo al paciente. Amigos, amigas, vecinos y vecinas, estamos hoy compartiendo con la doctora, ¿cierto? Inmunóloga María Belén Bocio, del Centro de Alergias acá en la región metropolitana, y también compartiendo con Patricia de la Fundación Creciendo con Alergia. En mi vida tengo dos testimonios, uno muy triste. Un familiar mío, un hermano mío falleció porque le inyectaron penicilina con benzatina, falleció en 24 horas, era chiquitito, hace como 15 años atrás, y lo llevaron por tos compulsiva, le inyectaron penicilina con benzatina, volvió a la casa, se deshizo completo todo, después volvió y ahí falleció Y el caso, doctora, de mi hija Zoe, ella tiene algo que cuando la pincha, o sea, la pica cualquier bicho, desde una hormiga, una abeja, algo, ¡pum!, se enroncha completamente. Y claro, la última vez que la llevamos a urgencia, nos planteaban que tiene que verla una inmunóloga, ¿cierto? Un inmunólogo, y con respecto a eso. En ese caso, cuando pica algún bicho, algo, ¿de qué tipo de alergia estamos hablando? Ese es otro tipo de alergia que no nombré anteriormente, que es la alergia a los insectos. Hay alergias a insectos que también pueden ser potencialmente graves, como la alergia a la abeja, la alergia a la avispa o la alergia a la hormiga colorada, que en realidad acá en Chile no hay. Pero son alergias que son habituales en los niños, porque los niños pueden estar en un parque jugando al fútbol, les pica una abeja y inmediatamente se generan estos síntomas que les comentaba antes de la anafilaxia. O sea, me pica una abeja, me enroncho, se me inflama el labio, me falta el aire. Para eso tenemos que estar preparados como sociedad, como familiares, a tratar las alergias inmediatas rápidamente. Y eso es lo que se trata con la medicación que logró conseguir la Fundación Creciendo con Alergias, que es la adrenalina. La adrenalina es el medicamento que va a salvar la vida del paciente en una reacción alérgica grave. Como sucedió con el primer caso que contabas, eso probablemente, o sea, hablando sin saberlo en realidad, porque no sé exactamente la historia clínica, se podría haber solucionado con una adrenalina autoinyectable, que obviamente antes no existía en realidad acá en Chile. El segundo caso que comentaba, en realidad,
Pueden ser alergias inmediatas, como estas graves, o puede ser que la piel del paciente tenga como una hiperreactividad. Entonces, cada vez que le pique un zancudo, un mosquito, una hormiga, la piel tiende a enroncharse y esos son niños atópicos en general. Entonces, hay que hacer como una medida preventiva en líneas generales. Y ahí, ¿cómo actúa la Fundación en esto? Porque hace 10 años atrás, todo lo que nos habla la doctora, uno dice, no, sí, no, pero hace 10, 11 años atrás esto no Mira, sucede. hace 13 años, hace 11 años cuando nos juntamos estas familias, ahí inmediatamente identificamos 3 realidades bastante dramáticas. Primero, el tratamiento no estaba cubierto en ningún plan nacional, ni público ni privado. Los pacientes asumían esto solos. Imagínate, 300, 400 mil pesos solo y solamente en alimentos. Segundo, no había una ley de etiquetas que decía si un producto contiene o no contiene maní, leche, soya, huevo. Y lo último, que lo considerábamos igual de importante, es no sabíamos cuántos éramos. Entonces, nosotros fuimos con esta demanda al Ministerio de Salud y hoy puedo decir que después de 11 años tenemos una ley de etiqueta que fue la pionera en Latinoamérica, fue la primera en promulgarse en Latinoamérica, fue en Chile, que obliga a rotular si un alimento contiene o no contiene leche, maní, huevo, soya, frutos secos. Esto gracias a la Fundación. Sí, nosotros impulsamos una ley que era de otro país, la copiamos, la llevamos aquí al Congreso hasta que un parlamentario dijo, esto parece bastante lógico, simple, fácil, transversal, fue lo más rápido que salió. Después, nuestro tema de fondo es lograr que se cubra el tratamiento. Ese tardó 11 años. Recién, a partir de este año, logramos que finalmente el menor diagnosticado con alergia a la proteína de leche de vaca reciba su tratamiento gratis de parte del Ministerio de Salud. Recién este año. Sí. Uf. Fueron 11 años, 6 marchas, una a la moneda, con mucha gente en las calles vestidas de amarillo, fuera muy emocionante. Y también salió junto con el estudio de incidencia, que también indica que somos... O sea, podríamos decir que un niño como este hace 11 años no tenía cubierto nada, la alergia alimentaria. No tenía cubierto ni no tenía... Y hoy día sí. Probablemente en ese tiempo su alergia pasaba como reflujo, como cólico, como otra dermatitis atópica que no era diagnosticado apropiadamente. Ahora sí, ahora ya hay un registro más certero. Oye, mira, muy bien. Mira, Emma, ¿viste? Cualquier cosa ya estás cubierto. Muy bien. Aquí lo está llamando nuestro invitado especial en el momento, aquí trabajando con Emanuel. Qué triste para los papás el tener que enfrentar algo así y enfrentar también que no esté bien diagnosticado. Qué grave esto, doctora, en referencia que, claro, uno asume que todos los doctores saben. Entonces, de pronto, ¿qué errores se pueden cometer? Por ejemplo, uno lleva al hijo al doctor, el doctor da algún diagnóstico, se hace un tratamiento indicado, pero sigue el problema. ¿Cómo el papá porque uno al final se entrega a los médicos y uno dice, bueno, estudian tantos años, ¿cómo no va a saber? Pero obviamente hay tanta gama de enfermedades y situaciones que tampoco podemos exigir. ¿Cómo debería proceder un papá? Mira, con respecto a la primera pregunta, yo creo que puede llegar a ser grave en realidad. Tener un mal diagnóstico en una alergia puede ser totalmente grave. Si yo no diagnostico bien que el paciente es alérgico a la nuez y el paciente come una nuez, tiene posibilidad de tener un shock anafiláctico y eso puede conllevar a la muerte de un paciente. O sea, ¿eso qué significa en términos prácticos un shock anafiláctico? Es, yo como una nuez y en el término, en un lapso aproximado de 1 hora, mientras más cercano parezcan los síntomas más graves en realidad, pero en un lapso de 1 hora, 2 horas, 3 horas, el paciente inicia con síntomas súbitos de ronchas, edema, falta de aire, síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas o diarrea. Y posteriormente viene la parte cardíaca en realidad, que el paciente empieza a tener mareos, desvanecimiento, hasta que al final se produce el paro cardiorrespiratorio y eso puede conllevar a la muerte del paciente. ¿Y ahí cómo operan los papás hoy día en Chile si pasa esto? Porque imagino ahí en la fundación han pasado estos casos. Mira, sí, en el camino, en la trayectoria, en el camino de todo esto, nosotros
si bien iniciamos enfocado en ayudar a la familia que tenía un menor alérgico, en el camino primero nuestros niños fueron creciendo y nos fueron mostrando todas esas etapas que nos indica la doctora. Encontramos adultos alérgicos también. Y una de las cosas que nos encontramos fue con este diagnóstico que se llama anafilaxia. Esto afecta la calidad de vida del paciente terriblemente, porque estás en constante riesgo de que te pueda contar riesgos de tu vida. Si tu familia o tu entorno no comprende esto, es como, primero, que no lo vas a poder auxiliar si está en medio de una crisis que lo puede matar. Entonces, para nosotros es súper importante primero difundir, explicar que esto existe, es un diagnóstico real, existe realmente. Si alguien te dice no puedo comer maní porque me puedo morir, créele, no es algo antojadizo. ¿Sabes que me acuerda que lo conversamos, que hay una película de niños que se llama Lluvia de Hamburguesa, que precisamente pasa que uno de los protagonistas allí tiene contacto con el maní y todo, y empieza y aparece ahí alguien y pum, y le pegan un pinchazo. Sí, este es el aparatito que... Qué entretenido. En medio me de dan una... ganas de ocuparlo. Ahora lo vas a poder ocupar, mira. En medio de una crisis, el único fármaco que puede salvarte la vida es esto. Se llama un autoinyector de epinefrina. El problema de esto es que hay poca fabricación en el mundo. Este no es un problema de Chile, es un problema global. De esta marca hay un solo fabricante en Estados Unidos y distribuye para Latinoamérica una vez o 2 veces al año. Su foco está en Europa y en Asia. Es un fármaco de corto vencimiento porque de fabricación sale con 14, 16 meses. Para llegar, después de todos los procesos de internación, llega a las manos del paciente aquí 10 meses, 12 meses. Y eso es considerado bueno en el mundo. Este es un fármaco que tiene la dosis exacta para poder parar lo que te está pasando, y esto se acciona así. Con el puño cerrado, sacas la tapa y te lo inyectas en la parte de acá de la pierna. De la pierna. De la pierna. Mira. Ahí. Ya. No Aquí tiene me lo- aguja, no tiene aquí me aguja. van a inyectar. Sí. Inyécteme nomás, vamos. No le inyectas No todo sea por adrenalina. nuevos comienzos de televisión. ¿Qué va a No hacer tiene este aguja. programa? Si se pone así. Ya. Y ahí se cuenta hasta 5. Hasta 3 en realidad. 1, Ya. 2, 3. Y ahí sí. Sale y con eso va a parar tu reacción más grave. Para que llegues a una urgencia. O sea, tampoco te puedes confiar. Cuando te pones esto tienes que partir a urgencia. Ahora, ¿cuál es la problemática de este fármaco que está presente en 19 países en el mundo? Afortunadamente, a partir de 2018 está presente en Chile porque un laboratorio decidió también la responsabilidad social de traerlo a pesar de todo lo inconveniente que es. Y bueno, se encuentra aquí en Chile con un lote pequeño, de corto vencimiento, pero al menos ya hemos logrado que una vez al año esté ingresado acá. Ay. Amigos y No se lo amigas, pase porque estamos rompe las cosas. compartiendo con... Cuando uno vive este tipo de alergia o uno ha perdido un familiar por el tema de la alergia y hoy día hay más información, realmente uno como que le tocan estos temas, y estamos compartiendo con Patricia, que representa la Fundación Creciendo con Alergia. Usted puede contactarse con ellos, ahí vamos a estar refiriendo en las redes sociales, pero también estamos con la doctora María Belén, especialista inmunóloga. Realmente impacta esto, ¿eh? Como Sí, que... Sí. Yo le quiero hacer una pregunta a la doctora. Quería saber si las alergias se curan. Depende qué alergia en realidad. Hay algunas que se pueden curar. Sí, por ejemplo, las alergias alimentarias no todas son para siempre. Por ejemplo, la mayoría de los niños que son alérgicos a la proteína de leche de vaca, el 80% a los 2 años ya no tienen más la alergia a la proteína de leche de vaca. Ahora, las alergias alimentarias a los frutos secos o al maní, Ya. al pescado y a los mariscos tienden a persistir a lo largo del tiempo. Es probable que un niño que empezó a ser alérgico a los 2 años al maní tenga 9, 10 años, 15 años o sea adulto y todavía siga siendo alérgico al maní. Entonces... Es variable. Y por ejemplo, uno puede desarrollar una alergia siendo grande. Sí, totalmente. ¿Sí? Las alergias se pueden gatillar en cualquier momento de la vida. Es más, mientras más yo me exponga a un alergeno, más posibilidades tengo de ser alérgico. ¿Cómo a un alergeno?
Un alérgeno es el maní, el fruto seco, el polen, el el que pasto, detona- el que gatillante. detona la reacción alérgica, el agente agresor para ese paciente en realidad. Antes de entrar al estudio, tú hablabas sobre la manera en que nace una persona influye en el tipo de alergia que pueda tener. Claro. O si pueda tener alergia. Sí, lo que se ha visto mucho en las alergias alimentarias, en grandes estudios han buscado cuáles podrían ser los factores de riesgo para que el paciente se vuelva alérgico. Y uno de los factores de riesgo que encontraron es que la mayoría de los niños que habían nacido por cesárea tendían a tener más alergias alimentarias. Y el otro factor es la falta de lactancia materna. La mayoría de los niños alimentados con leche de fórmula rápidamente después del parto tienden también a tener mayor alergia. ¿Y puede pasar, doctora, esto que yo le preguntamos al inicio del programa a Paula, que ella dice, yo soy alérgica como año por medio? Desde que llegué a Santiago. Claro, puede ser. Las alergias más respiratorias tienden a fluctuar a lo largo del tiempo. Capaz que hay un año que uno está muy crítico y que tiene síntomas respiratorios altos y bajos, inclusive con falta de aire, silbidos desde el pecho. Y hay otro año que capaz que está relativamente tranquilo y ni siquiera consulta al médico. Y el próximo año vuelve a venir una crisis importante. Quiero invitarlos a que vamos al centro acá del set. Amigos y amigas, sigan escribiendo por redes sociales. NCTV Oficial, está nuestro Instagram también. Sus preguntas, sus consultas. Estamos con, doctora por acá, con María Belén y Patricia de la Fundación. ¿Saben que nosotros tenemos por hábito a todos nuestros invitados poder darle unos minutos para que hablen con nuestros televidentes? Y me emociona tenerlos ambos porque realmente cuando un papá tiene hijos y se enfrenta al tema de la alergia y no sabe cómo afrontarlo, primero necesita, si hay otro papá que haya seguido este camino para ayudarnos con la experiencia, y ahí está la fundación, ¿cierto?, que representa a Patricia, y después encontrarse con el doctor o doctora precisa que nos ayuda a dar un diagnóstico para ir con ese avance, y justamente tenemos a María. Entonces, como con las dos personas que uno necesita conversar. La combinación perfecta. La combinación perfecta. Entonces, Patricia, están las pantallas para que pueda hablarle a los papitos, a aquellos que dicen, pucha, yo estoy en esto, no sé, me contaron, me metí a Google, el error que muchos... No, Sí, me metí a Google, sí, hice lo que dijo sí. Google, Se pero no, diagnostican. se Sí. autodiagnostican. Unas palabras para los papás, ahí están las pantallas. Bueno, papás, mamás, les voy a dar una voz de alguien que ha pasado por esto. Y después de todos estos años, después de toda nuestra trayectoria, lo primero que siempre sale de esta fundación es confirme su diagnóstico con un especialista. Todo parte por ahí, todo parte por confirmar el diagnóstico. Después, tomárselo con calma, informar a su entorno cercano, inmediato, tratar de buscar información que sea acreditada, de métodos que sean validados, no perder el tiempo con curas mágicas porque no las hay. No hay nada que cure esto de un día a otro ni de una semana a otra. Esta es una enfermedad que tiene un proceso médico. Hay que tener muchísima paciencia y la clave está en comunicar efectivamente. Yo sé que es un tema, el colegio, por ejemplo, pero hay que acercarse y decir al colegio, mira, me está pasando esto, ese certificado médico, ¿cómo podemos hacer para integrar a mi hijo correctamente? Busca apoyo, nuestras redes están ahí, tenemos miles de familias que siempre están ahí para contarte su experiencia y poder ayudarte. Muy bien, Fundación, recuerden, Fundación Creciendo con Alergia. Aquí Patricia le ha entregado este mensaje. Y ahora tenemos a la doctora María Belén Bocio del Centro del Alérgico, Centro Alérgico. Doctora, ahí está su cámara para que pueda aconsejar a todos los papitos y mamitas. Bueno, principalmente que sepan rodearse de buenas redes en realidad. Las redes en las alergias son fundamentales. Los que nos rodean, los papás, los hermanos, que las abuelas también contribuyan, que las redes con las que nos juntemos, que las otras mamás, que la fundación que nos rodean sean fundamentales para que nuestros niños puedan sanarse. Y además, como decía Patricia, poder llegar a los profesionales adecuados para hacer los diagnósticos correctos.
decíamos que un error en el diagnóstico, un error en el tratamiento puede ser hasta fatal en los niños con alergia alimentaria. Entonces es fundamental que busquen los profesionales adecuados y que se sientan cómodos con los profesionales que están trabajando en realidad. Y bueno, que estamos dispuestos a ayudarlos si lo necesitan. Muy bien. Ha sido un placer tenerla acá. Muchas gracias por la información, muchas gracias por su testimonio. También agradecer porque yo sé que, Patricia, tú eres representante de un grupo que se decidió a cambiar nuestra sociedad, a afectarla de una manera distinta, y eso se agradece porque gracias a ustedes que quizás dieron esa lucha al principio, hoy podemos tener los resultados que tenemos en nuestra sociedad, ¿ya? Donde se reconoce realmente esto como una enfermedad, ahora lo cubre también el gobierno, ¿cierto? Los primeros meses de vida, o sea, por los primeros años a los niños, así que por último, quiero que tú le digas a la gente cómo puede ser parte de la fundación. Sí, mire, acérquese a nosotros, nuestras redes sociales, nuestra página web es creciendoconalergias.cl. Hay diferentes formas de participar. Nosotros hacemos algo que es muy importante, hacemos talleres educativos. Una vez al mes hacemos talleres, a veces son temáticos, de cómo enfrentar la nutrición, porque es complejo cuando tienes una restricción de alimentos, cómo enfrentar la nutrición, talleres de apoyo entre familias también, y también hacemos talleres especiales sobre este diagnóstico que es más grave, para que el entorno esté más preparado. Acérquense y van a descubrir un mundo de educación de papá a papá. María Belén, doctora, ¿y cómo nos contactamos con el Centro de la Alergia? El Centro del Alérgico, la página web es centrodelalérgico.cl. Allí está toda la información sobre el centro. El centro en realidad está de la mano con la Fundación Creciendo con Alergias y también tiene una tienda en realidad que es la tienda Sin Alergia, que es en donde se venden productos aptos para los pacientes alérgicos en general. Entonces pueden entrar a la página web y ahí pueden tomar hora con todos los profesionales que hay. Muy bien, hoy damos un fuerte aplauso a nuestras invitadas. Sé que esto ha sido de beneficio.